así. Yo fui invitada a Perú por una ONG peruana que encontré en una reunión internacional en Canadá. Y los invitamos, mi ex marido, que es economista, y yo trabajábamos en una red internacional sobre alternativas al desarrollo. No desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo. Y nos interesó mucho lo que esa ONG peruana hacía y los invitamos, vinieron a nuestras reuniones y después de 2 años me invitaron. Yo nunca había ido al Perú. Yo hice mi trabajo en la India, en el estado de Orissa, en el este, en un templo de peregrinaje muy conocido, muy grande. Bueno, y mis anfitriones que me invitaron, peruanos, cuando fui me dijeron, tienes que tomar ayahuasca con nosotros, lo hacemos cada año. Y yo digo, ¿qué es ayahuasca? Verás, hazlo, no más. Así empecé hace más de 25 años y nunca paré. Lo hacía varias veces al año, primero con curanderos invitados por mis anfitriones, la ONG llamada Pratec, y después con otros. Y después, bueno, y me di cuenta que el ayahuasca me abría horizontes espirituales que no conocía. Era para mi crecimiento espiritual. También me ayudó en periodos de crisis, me sanó. Pero nunca quise, yo soy antropóloga, nunca quise hacer de la ayahuasca un objeto de estudio. Nunca, eso era muy personal. Hasta que ocurrió una cosa completamente de sorpresa entera. Yo le pedí al hijo de mi brazo derecho, allí en el centro que eventualmente hice, su hijo, de acompañarme a una ceremonia de ayahuasca con estudiantes de Estados Unidos, que no conocía bien. Y no quería ir lejos, era lejos. Y entonces él no quería ir, no tenía interés en cosas espirituales, mucho, casi nada. Sus padres eran laicos y fue criado de manera laica en el pueblecito pequeño de Lamas, en ceja de selva amazónica peruana. Y allí, en esa ceremonia de ayahuasca, fue iniciado por seres desencarnados que trataron de matarlo primero. Y él pensó que se iba a morir. Y no se murió y lo trajeron bien dañado a la mesa de unos ancianos barbudos que le dijeron a él, mira, has pasado el examen, digamos, la prueba, y te vamos a dar conocimientos y poderes para ayudar y sanar a la gente. Y él contestó, porque yo no tenía interés, no quería, pero ellos no dijeron nada y siguieron. Y eso siguió de ver a personas desencarnadas, no solamente en ceremonias de ayahuasca, pero cuando regresó a su cuarto, en su casa, a la noche aparecía sin ayahuasca. Y eso duró de manera muy intensa por 3 años y medio. No ha parado realmente, pero ahora no es tan intenso. Y ha visto diferentes seres, unos muy conocidos, otros no conocidos. Y el ser más conocido que le apareció, y eso lo voy a contar, puedo contar, no es demasiado largo. Yo lo traje, yo hacía desde varios años la mayoría de mis ceremonias de ayahuasca en un centro en la ciudad
cerca de donde mi centro está, en la ciudad de Tarapoto, a media hora, fundado por un doctor francés que había venido a estudiar el curanderismo con curanderos locales. Y los seres que les apareció a él, que se identificaron como espíritus de la selva, le dijeron, bueno, has aprendido mucho de nosotros, ahora tienes que reciprocar y tienes que curar la adicción. Porque eso era un centro, ahora casi nada, era un centro de hacer cocaína, porque la coca crece allí, es su lugar. Y había mucha adicción. Y eso lo hizo hace más de 32 años. Entonces sabe mucho de... entonces yo le traje a Randy allí. Y un día ese señor se llama el doctor Jacques Mabi, es francés. Lo llamo Jacques porque es un amigo. Y Jacques le hizo como un exorcismo porque el día o 2 días después de su iniciación, la primera, donde trataron de matarlo, le aparece en su cama, sin ayahuasca, y él es pintor, entonces dibujaba lo que veía. Y yo identifiqué de qué grupo étnico por su atuendo, ¿no? Que muy probablemente era Ashaninka, que es un grupo de Perú y también de Brasil. Un maestro viejo que le dio lo que llaman en quechua yachay, que es conocimiento, poder, que reside en los líquidos de la boca. Entonces echó de su boca y le dio a la boca de Randy y se lo tragó. Entonces tuvo así muchas experiencias, a veces con ayahuasca, sin ayahuasca. Y en ese exorcismo que le hizo el doctor Jacques, porque quería saber si ese maestro Ashaninka era un brujo o era un curandero bueno. Y le hacía una cantidad, y Randy no sabe qué hablaba, yo pienso que era latín. Tomó un libro y hacía cosas, ¿no? Y Randy estaba sentado y con los ojos cerrados y le cuenta a Jacques, estoy viendo una mujer joven, de tez, de piel cobriza como la mía, muy, muy bonita, una sonrisa angélica, con un traje borrado de flores y un manto. Y Jacques le dice, abre los ojos, y le muestra una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y le dice, ¿es ella? Sí, es esa mujer. Sí, dijo. Él nunca había visto, no había imágenes de la Guadalupe en Lamas, en el pueblo donde él nació y vive y donde hay mi centro. Y dice, ella es. Y más luego, en todo ese desarrollo de 3 años y medio, él trató de dejar ese camino, porque el camino de curanderismo es peligroso. Él recibió de una entidad que salió del cuerpo de uno de sus pacientes con una espada enorme y le dio lo que llaman allí virote, que es una flecha mágica invisible, que le causó un dolor tremendo y que nadie, y el doctor no sabía, y bla, 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 bla. Finalmente encontró a alguien que le dio un remedio, pero hizo lo que el doctor le había dicho. El doctor le había diagnosticado con piedras en los riñones. Entonces se fue a Tarapoto, en la ciudad, a hacerse resonancia, una imagen, y tenía riñones perfectos, no tenía piedras. Y el doctor le dije, yo te diagnostiqué con lo que me han enseñado, no sé más. Bueno, se curó
y decidió allí, yo quiero regresar a mi vida anterior, bien sencilla, ¿no? Y eso es demasiado difícil. Pero se había comprometido a hacer una segunda sesión con el señor, el paciente del cual había salido esa entidad mala que le dio un virote. Y hacen la sesión, la misma entidad sale y Randy la neutraliza hundiéndola en el suelo. Y allí termina mi camino de curandero, voy a casa. En ese momento les aparece a ambos, su paciente y él, la Virgen de Guadalupe, que le dice, te voy a dar poderes para sanar a la gente. Y le dio 2 clases de poderes, uno de música, que entraban en su cuerpo como enanitos que hacían música, y después todo su cuerpo se cubrió de serpientes y se sumieron en su cuerpo. Fue muy duro, pero lo aceptó, ¿no? Y allí decidió. Y la Virgen, además, después, cuando termina el trance, le dice a él, quiero que hagas mi imagen. Y él le pregunta dónde y ella le enseña. Es un lugar de una vertiente muy cerca de nuestro centro. 5 minutos de caminata. Muy bonito, un centro. Y él lo hizo. Y allí hay una capillita abierta de la Virgen de Guadalupe al lado de la vertiente. Mi primer trabajo, es decir, mi trabajo de tesis de doctorado, trabajo etnológico, lo hice en la India, porque yo fui en la India antes, con mi primer marido. Y allí estudié un baile clásico que venía del estado de Orissa, en el este de la India, en la costa. Y me enamoré de ese baile totalmente. Entonces decidí de hacer mi tesis porque quedaba todavía algunas bailarines de templo de ese estilo, que se llama Odissi, en el gran templo que se llama Jagannath, en el estado de Orissa, en el pueblo de Puri Jagannath. Y allí hice mi primer trabajo, hice 2 trabajos etnológicos. El primero era sobre las bailarinas. Y era un tema muy delicado, digamos, muy controvertido, porque los colonizadores, los británicos, lo llamaron prostitución. A veces lo llamaban prostitución sagrada. Y el Estado independiente de la India, que se independizó en 1947, decidió que quería deshacerse de esa institución y la hizo ilegal. No pudieron sacarla de Orissa porque el rey local era el que administraba el templo. Juega un papel ritual muy importante. Pero los administradores del estado de Orissa, que son parte del Estado Nacional, le hicieron un juicio para sacarlo. Y el juicio duró como 8 años. Y yo llego a hacer mi trabajo 6 años después que perdió el rey. Entonces, no sacaron a las bailarinas así, pero ya no las respetaban, ya no les daban suficiente para que sobrevivan. Entonces, sus hijas adoptadas no continuaron. Entonces, cuando yo fui había como 6
de esas, se llaman Devadasi, localmente Mahari, pero Devadasi, que quiere decir sirvientes de los dioses y diosas. Y quedaban suficiente para yo hacer mi estudio. Aprendí el idioma de allí y hice ese trabajo durante varios años, no seguidos, pero duró como 5 años de trabajo. Y bien, y después mi segundo, y descubrí muchas cosas que no se sabía en la antropología o la historia de esa parte de la India. Esas bailarinas, cuando bailaban, el ritual más importante del día era su baile. Y lo que yo había leído, lo que ya existía sobre esas bailarinas, era que era un entretenimiento para los dioses. Falso. Ellas eran la encarnación de la diosa suprema, que tiene varios nombres. A veces es Durga, a veces es Kali, y baila sola, ¿no? Y baila en el ámbito más grande del templo, donde todos los peregrinos vienen y lo miran. Y es un rito tántrico, porque ¿no? Hay 5 ofrendas, pero de la mano derecha. No sé si sabes algo de tantrismo, es decir, con cosas aceptables. Pero me enteré más luego por el sacerdote supremo, que me dio el texto sobre el ritual secreto de la mano izquierda. Y bueno, hay 5 ofrendas, y la quinta, la última, que se llama Maituna, es el acto sexual, la unión, y se representa en el baile y en lo secreto actualmente, ¿no? Y entonces no es nada. Es verdad que esas mujeres no pueden casarse y no pueden tener hijos, y utilizan métodos tradicionales anticonceptivos que funcionan muy bien. Y tradicionalmente, eso es claro, al opuesto total del cristianismo y de todas las religiones abrahámicas, es una visión que parece a los monoteístas fea, pero que a mí me parece muy bella. Es decir, no pueden tener hijos, pero deben ser activas sexualmente. Son iniciadas cuando tienen su pubertad y con una unión ritualizada con el rey. Y después siguen teniendo relaciones sexuales con sacerdotes del templo. Y una de las bailarinas con la cual trabajé mucho me llevó porque quería que yo entienda y vea su sacerdote con el cual tenía su foto. Y vivía muy cerca de ella, alrededor del templo. Y me fui, era muy viejo el hombre, pero allí estaba con toda su familia, su mujer, su esposa, sus hijos, sus nueras y sus nietos, todos totalmente aceptados, sin problema. Eso es inconcebible, ¿no? En el Occidente y en la modernidad, porque después de la colonización se internalizó, ¿no? la mirada occidental de esas prácticas.
Y entonces eso no se conocía, entonces eso fue mi primer libro. Y mi segundo trabajo fue en las áreas campesinas, rurales, con campesinos, que todos celebran su festival más grande del año, es la menstruación de la tierra y de las mujeres. Imagínate eso en un ámbito monoteísta impensable, ¿no? En Estados Unidos mis estudiantes me enseñaron que una manera vernacular de referirse a la menstruación es la maledicción, the curse. Claro, es la maldición de Dios a Eva por su pecado, de dar nacimiento en dolor, pero también de tener, y eso es visto como impureza y muy mal. Bueno, es el contrario en ese ámbito, pero es el ámbito tántrico, Shakta, de la palabra Shakti, que se refiere a todas las diosas y que quiere decir energía y acción. Shiva es la conciencia, pero Shiva sin Shakti es muerto, es Shava, que es un cuerpo muerto. Solamente con Shakti puede actuar. Entonces es al opuesto del monoteísmo. Mira, yo sobre un periodo de unos 18 años iba y venía en Orissa, hacía trabajo de terreno durante mis vacaciones y cuando tenía libre, ¿no? Pero llegué a un punto, creo que era como a principios de los años 90, donde no podía comportarme de manera antropológica, es decir, hacer preguntas, tomar notas, grabar, todo lo que uno hace como antropólogo o antropóloga, no podía. Quería solamente estar, compartir los rituales, estar en los rituales y mi experiencia en Orissa, yo había rechazado la religión de mis padres, protestantes, y deviní laica, revolucionaria. Vamos a tumbarlo todo, eso no vale nada. La India me cambió, me abrió el tercer ojo, el ojo espiritual. Entonces yo fui profundamente transformada por mi experiencia en la India. Y llegué, creo, a ese punto que no podía hacer lo que uno hace, porque sentía que mismo si hubiese traducido mi libro en el idioma local, no tendría interés por la gente que me enseñaron tanto, me dieron tanto. Y yo pensé, mira, si yo voy a ir a un país que fue colonizado por europeos o blancos como yo, voy solo si me invitan, si no, no, porque les puedo ofrecer algo que quieren. Y por casualidad me encuentro con ese grupo peruano en 92 en Canadá y me invitaron. Y colaboré con ellos 10 años y después de varias cosas creé mi propio centro, que ahora sí. Y yo no quería hacer trabajo etnológico como lo había hecho en la India. Quería primero hacer lo que la gente quería. Y el grupo Pratek ellos hacían un curso posgrado y yo participaba, ¿no? Daba conferencia en ese curso. Pero cuando hice mi propio centro, uno de los líderes, yo financiaba mi centro con cursos al extranjero durante vacaciones universitarias y traía a mis estudiantes a comunidades nativas
Y en una de ellas, el líder nos explicó a mis estudiantes y a mí que sus hijos no van a poder criar comida como ellos lo hacen con tumba y quema, es decir, tumban el bosque tropical, el bosque amazónico, y queman las ramas, y eso da un poco de nutriente al suelo amazónico, que es muy pobre de nutriente. Y pueden criar comida allí unos pocos, hasta 5 o 6 años a lo más, y después hay que hacer otro claro. Y nos explicó que ya no se puede hacer porque el bosque se está desapareciendo y ellos fueron empujados, ¿no?, a las tierras menos fértiles por los más poderosos. Son los menos poderosos los indígenas en Perú y muy discriminados, muy fuerte. Entonces me dijo, queremos que nos ayudes. Y yo, a través de la enseñanza en mi curso, había descubierto que el suelo más fértil del mundo y que secuestra, que chupa 20% de CO2 de la atmósfera y que tiene una edad de por lo menos 8.000 años y que sigue siendo fértil, es un suelo de la cuenca amazónica. Lo llaman antropogénico. Yo prefiero la palabra cosmogénico, porque no es solamente hecho por los humanos, que dice antropogénico, sino por todos los otros entes, los espíritus, las aguas, el sol, la luna, los árboles, el viento, la lluvia, el agua, todo, ¿no? Entonces lo llamo un suelo cosmogénico. Y es extraordinario. Entonces me puse a regenerarlo y eso seguimos haciéndolo en ese centro. Entonces, y yo quería aprender directo de los indígenas sobre su cultura y su cosmovisión. Y así lo he hecho, ¿no? No leyendo etnografías antropológicas, porque en la India, todo lo que había decía el opuesto, todos los trabajos antropológicos, lo opuesto de lo que yo descubrí haciendo el trabajo. Entonces ya yo no tenía fe en trabajos etnológicos y quería aprender directo. Entonces así llegué y así hice en la Amazonía alta peruana. Y como les dije, Randy era el hijo de mi mano derecha, su mamá, Ida González Flores, que cocinaba para mis estudiantes, los ayudaba, me ayudaba en todo, ¿no? Y él lo conocí primero cuando tenía 15 años, ahora tiene 40. Y para mí es como otro hijo, es como un hijo adoptado, digamos, vernacularmente, no legalmente. Y su iniciación fue totalmente insospechada por todos, primero él, y sus padres no les gusta, no, y la mamá, porque también rompió su lazo con su primera compañera. Los espíritus le mostraron al principio de su iniciación una mujer y le dijeron, ella va a ser tu esposa y vas a tener un hijo con ella. Y él no le dio importancia porque ella era la hermana de su mejor amigo y estaba casada con 2 hijas, entonces no le dio. Pocas semanas después, el esposo de esa mujer se muere en un accidente. Yo fui a la velada de la muerte. Pero le tomó a Randy como 3 años para acercarse de ella, pero finalmente se acercaron y ahora viven juntos y su hija tiene 3 meses, el primer
hijo que tiene Randy. Bueno, primero, antes de contestar tu pregunta, quiero decir que el término chamanismo, especialmente por los indígenas de Estados Unidos, está rechazado. No quieren, y hay muchos intelectuales que lo siguen y que no utilizan el término, porque es un término chamán. Apareció en el occidente con Kant, Immanuel Kant, que lo utiliza, pero viene de Siberia y es el término que un grupo indígena de Siberia utiliza. Y a través de Kant y después de Mircea Eliade, que escribió un clásico sobre chamanismo, entró en el occidente, ¿no? Y ahora, hoy en día, se hace muy fuerte ese rechazo. Y yo respeto ese rechazo porque es como continuar, ¿no?, una mirada colonizadora y los indígenas quieren que utilicen la palabra que ellos utilizan para sus curanderos. Y eso yo respeto. Pero, y hay un pero grande, si yo no hubiera utilizado la palabra chamanismo, no hubiera podido ver que en el occidente se erradicó y de manera muy brutal. Y empezó esa erradicación en el siglo IV, cuando el cristianismo devino la religión del Imperio Romano. Yo no hubiera podido ver eso, porque cada grupo lingüístico, que sea en Europa o que sea en América, tiene un nombre especial. Los quechua lamas, los indígenas donde mi centro está, lo llaman yachac, que viene de yachay, conocimiento, poder. La persona que tiene conocimiento y poder es yachac. Otros grupos, los ashaninka, lo llaman shiripiari. Y así, en Europa, cada grupo lingüístico tenía su manera de llamarlo. Pero el fenómeno es global y es el más antiguo. Hay un libro bastante recién que se llama La religión sin nombre y se remite a las cuevas paleolíticas las más antiguas, de 40.000 años antes. Las pinturas han sido comprobado ahora, la mayoría de los especialistas están de acuerdo, que representan ceremonias chamánicas. Entonces, es un fenómeno crucial que es parte de quién somos los humanos, porque se ha encontrado no solamente en Europa, pero en el mundo entero. Entonces, para mí lo utilizo por esa razón. Pero hay que reconocer, y trato de hacerlo en nuestro libro, que hay un término local, ¿no? Y lo doy y cito gente quechua. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué se trata? Bueno, los rituales, claro, los rituales son distintos en cada grupo cultural, lingüístico, ¿no? Hay variaciones, pero hay cosas que no varian, que es la invariante que da el nombre, ¿no?, a ese fenómeno. Es una transformación de la conciencia, un trance. Sales de tu conciencia normal, que yo lo llamo, es que cuando, y eso se puede hacer no solamente con psicodélicos, eso se hace mucho en las Américas, no todas las Américas, pero ciertamente en la Amazonía, en México, los hongos mágicos, bueno, hay muchas maneras, muchas concocciones que uno
estraga, que te altera la conciencia, ¿no? Pero lo puedes hacer de otra manera. Por ejemplo, hay unos ritmos de tambores que te ponen en trance. Yo tenía una colega que había hecho un trabajo etnográfico sobre una curandera de Centroamérica, creo. Y ella misma se hizo iniciar y me contó que ese ritmo es como tragar ayahuasca o comer los hongos mexicanos. Y también otras maneras de alterar la conciencia, pero tienen el hilo que hace es que hay uno o una, y hay tengo una colega que ha escrito un libro donde argumenta que las primeras chamanes eran mujeres. No se ve tanto en las Américas hoy porque los cristianos eran totalmente, bueno, en Perú hicieron las leyes de extirpación de idolatría, ¿no? Desde casi al inicio de la invasión española, casi al inicio. Y las mujeres era peor, porque eso pasaba en España y en Francia y en el tiempo de la invasión de las Américas, que sea del norte o del sur. Y entonces eso hace que hoy en día, en el idioma vernacular local español, llaman un curandero un brujo, y si es mujer es bruja, y es más difícil de ser curandera mujer. Sí. Bueno, el chamanismo no era mi especialidad para nada. Mi especialidad era la religión, ¿no? Y la espiritualidad, pero lo que hacía personalmente era justamente personal, pero con lo que le pasó a Randy, empecé para ese libro a leer más, pero no es mi especialidad realmente. Y entonces los rituales y las maneras de alterar la conciencia varían entre diferentes pueblos, pero lo que tienen en conjunto todos es ese cambio de la conciencia y poder curar, y poder ver. Bueno, localmente en San Martín lo que dicen es cuando haces unas ceremonias de ayahuasca, vas al otro lado. ¿Qué otro lado? De la muerte, el otro lado, el otro mundo, ¿no? Entonces, eso es común, creo, a todo. Por eso que la palabra chamanismo es útil. Pero la manera de hacerlo y quién lo dirige y cómo lo dirige varía. Y cómo se llama localmente. Va a variar como el idioma varía. Bueno, los males de la modernidad principalmente son la crisis psicológica, el tratamiento de la tierra, de la naturaleza, que lo sabemos todos, nos están dañando seriamente. Y el otro, pero sé que es lo mismo en Europa, pero en las Américas, hay una epidemia creciente de enfermedades mentales, muy seria. Suicidio, muerte por adicción, está en su vida. Y esos son los males de la modernidad a los que me refiero. Y bueno, en el año 1970 en Estados Unidos, y eso fue seguido por la mayoría de las naciones del mundo, es que consideraron las drogas adictivas y las plantas y otras
cosas como los hongos sagrados como drogas número 1, es lo más peligroso, ¿no? Y pararon el estudio terapéutico de esas sustancias porque eran totalmente ilegales, que había empezado en los años 50, cuando empezaron a descubrir esas plantas y hongos, es decir, científicos. Pero ha empezado de nuevo el estudio científico. Creo que ha empezado, no creo, es más que creo, es así, es que la epidemia de enfermedades mentales es tan fuerte, inclusive el suicidio, y creciente, y que saben que los psicodélicos curan eso. Entonces empezaron más o menos en los años 2000 a hacer el estudio científico. Y es allí que muestran, y en el libro doy algunas estadísticas sobre eso, ¿no? Información. No es exhaustivo, pero suficiente para darse cuenta que ya se dan cuenta que los psicodélicos, que sean hongos o plantas sagradas todos, curan efectivamente muy bien. Y yo doy algunos ejemplos. Entonces, ahora en algunos estados en Estados Unidos, como California y Oregon, ya son legales. No en todos los estados, pero... Y creo que el futuro va a ser así, porque son muy efectivos. No para todo el mundo. Y eso lo sé muy bien por mi amistad y mi experiencia haciendo ayahuasca en el centro fundado por el Dr. Jacques Mabit, que se llama Taquihuasi, la casa del canto, quiere decir en quechua. Y eso lo supe desde hace mucho tiempo, que si tienes problemas de corazón, no es para ti. Si eres epiléptico, no es para ti. Si eres psicótico, no es para ti. Y si tomas SSRI, SSRI, esas medicinas para calmarte la ansiedad, la nerviosidad, hay toda una gama. Y eso hay que parar, tomarlo, idealmente 2 meses antes de tu ceremonia de ayahuasca, de tomar ayahuasca. Eso es contraindicado, muy seriamente, ¿no? Eso es peligroso, si no haces eso es peligroso. En general es una combinación de 2 plantas. Una es una liana. Ayahuasca quiere decir en quechua liana, y aya puede decir de los muertos o del mundo, del otro mundo. Entonces la liana es una y crece abundantemente en el bosque tropical, y lo hemos sembrado en nuestro centro y también en el centro, en la montaña donde compré terreno para Randy. Hemos sembrado mucha ayahuasca. Y las hojas de un arbusto que se llama chacruna y que tiene DMT, dimetiltriptamina, que es lo que te pone en trance. Pero las dos juntas, cuando los juntas, la liana tiene una sustancia, un químico, diríamos, que hace que, porque nuestro sistema, si me acuerdo bien, todo está en el libro, si no tomas lo que tiene la liana, nuestro cuerpo rechaza el DMT.
Y lo que tiene la liana, Mao, es un término químico, no me acuerdo cuál, que neutraliza lo que tenemos en el cuerpo que hace que la DMT no funcione. Entonces, es un acuerdo de una precisión increíble. Y mira, el bosque lluvioso amazónico es más diverso de plantas del mundo, ¿no? Hay miles y miles y miles y miles, miles de plantas. ¿Cómo han encontrado eso? Esa combinación. Y hay un antropólogo que escribió el libro La serpiente cósmica, no sé si no se me viene su nombre, es muy conocido. Y él ha hecho un cálculo matemático para saber la posibilidad de haber encontrado esa combinación por trial and error, ¿cómo se dice eso? Prueba y error. Prueba y error. Y es un número tan enorme que es más grande que la existencia del humano. Entonces no podía ser así. Y los curanderos, lo que dicen ellos, que las plantas les hablan. Y cuando tomas, bueno, fue mi experiencia, pero todo el mundo dice, ¿no? Las plantas te hablan, los animales te hablan, los cerros, ¿no? El mundo empieza a comunicarse contigo. Y entonces él concluye que lo que le dijo a él el curandero con el cual trabajó era verdad, es que la planta te lo dice. Y así lo encontraron. Hay otro posible método. Muchas de las plantas curativas que existen en el mundo lo enseñaron animales. Como lo comen, se sanan ellos y los humanos lo imitan. Es muy amplia la pregunta. Depende de las personas, depende mucho, ¿no? Y es variado, varía según la gente. Y no dos ceremonias serán las mismas. Pero una cosa que pasa siempre, si entras en trance, he oído y he conocido gente que muy intelectual en general o muy científica, que no le pasa nada. Eso es muy escaso, pero puede pasar. Pero normalmente lo que pasa a todos es que pierdes lo que yo llamo, pierdes tu ego, tu ser, quién eres, cómo te llamas, quién eres, tú desaparece. Y al principio para mí, cuando eso era, yo pensaba que me iba a morir, porque te mueres de cierta manera, ¿no? Ya no existes como te conoces. Entonces eso lo he llamado la disolución del ego. Y para mí, y todo lo que he leído, esa experiencia de disolución del ego es terapéutica. Bueno, yo me jubilé temprano. Ya estaba, esperé que tengo 2 hijos y más joven, la hija más joven, termina la universidad, ¿no? Porque eso es carísimo en Estados Unidos. Y necesitábamos mi salario también. Pero un año después que se graduó mi hija, dejé la academia. Y la razón, bueno, hablo de muchas cosas, ¿no? Pero el argumento que es no solamente en ese capítulo, pero en toda la tercera parte, que es mi voz del libro, es que la exterminación del chamanismo tiene un papel clave
en lo que se llama la revolución científica, que yo prefiero llamarla la revolución mecanicista, siguiendo a Rupert Sheldrake en esto. Y eso quiere decir que el conocedor debe estar afuera del objeto conocido. Y quién eres y tu vida no es afectada por el conocimiento que vas a descubrir o explicar o lo que sea. Es decir que es el contraste, es así. La Iglesia romana, la Iglesia cristiana católica occidental, hizo que la filosofía oculta y las llamadas brujas, eran mayormente mujeres, había también hombres, pero más mujeres, los tacharon de heréticos. Y entonces el Papa dijo en 1484 que se podían matar si podías probar que eran hechiceros o hechiceras. Y entonces muchos de los filósofos ocultos que eran literatos, los campesinos eran no letrados, no leían ni escribían. Para ellos hacían experimentos sobre la naturaleza, pero no se sacaban de la naturaleza, eran parte de su cosmología. Se llamaba Anima Mundi, que quiere decir el alma del mundo, donde todo está interrelacionado y permeado, se dice así, de lo divino. Dios no está afuera de su creación. Y todo es divino y todo es entrelazado. Todo no quiere decir solamente los humanos, todo. Es muy parecido a una cosmovisión indígena de las Américas, muy parecido. Y los filósofos ocultos, entonces, conocer la naturaleza con sus experimentos era también mejorar su alma. Entonces, los que crearon lo que ahora se llama simplemente ciencia, eso duró como 2 siglos, pero el método fue inventado por un inglés que se llama Robert Boyle en la mitad del siglo XVII, en la Royal Academy. Y él puso un método con reglas muy tajantes, y la regla de quedarse afuera, y no tiene tu vida, tus sentimientos, no tienen nada que ver con el estudio del objeto. Por eso que sacaron a las mujeres. De todas formas, las mujeres no podían ir a las universidades, escuelas que eran de la Iglesia. Pero en el nuevo conocimiento lo sacaron porque cuando vinieron la hermana de Robert Boyle, era aristócrata, él y su hermana, y que apoyaba financieramente a la sociedad real, Royal Society, no podían dejarla afuera, querían ver un experimento. Entonces ella vino, y unas amigas, y el experimento ese día, el instrumento, el aparato que utilizaba Boyle se llama es un globo de vidrio conectado con una bomba, y puedes con la bomba sacar el aire del globo de vidrio. Y ese día habían decidido de poner un pajarito en el globo, sacar el aire y ver qué pasaba. Y entonces, como sacaban el aire, el pajarito mostró todas las señas de que iba a morir, y las mujeres, ¡ay, no! Con compasión, sacan el pajarito, sacan. Allí decidieron los varones que las mujeres no son capaces de ser científicos porque
tienen compasión y eso no es permitido. Y tomó mucho tiempo para que pudieran las mujeres ir en el laboratorio. Realmente solamente en el siglo XX. Algunas empezaron antes, pero muy pocas y con circunstancias muy especiales. Bueno, para resumir el capítulo, es que la revolución científica empieza a la mitad del siglo XVI con la publicación de el que dijo que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cómo se llama? Copérnico. Y termina con Newton, Principia Mathematica, en 1684, si no me equivoco. Eso es como los historiadores fechan el tiempo de la revolución, el nacimiento de ese nuevo conocimiento, ¿no? Y lo que yo trato de mostrar es que era también necesario, o fue eso, con la Iglesia romana diciendo que los ocultos y las llamadas brujas eran herejes, mataron a su cosmovisión de anima mundi y la reemplazaron, es decir, los que hicieron esa revolución, Copérnico, Galileo, Newton y muchos más, Kepler, etcétera, etcétera, tantos, la reemplazaron con una imagen de la naturaleza como un mecanismo, como una máquina, una grande máquina, que no piensa, no siente, es una máquina, nada más. Y entonces el conocedor, que es varón ahora, está afuera y manipula la máquina para conocerla. Entonces, sí, la hoguera empezaron a matar a las brujas y los brujos. Es decir, que lo que mataron es la cosmovisión de anima mundi, de todo relacionado. Entonces, el conocedor, la conciencia, la inteligencia es solamente humana. Y eso se llama antropocentrismo, ¿no? El humano al centro. Es el único, bueno, Dios también. Y todos ellos eran creyentes en Dios, pero un Dios afuera de la creación. Y lo que compartimos con Dios es la mente, pero la naturaleza no tiene mente. Eso es nuevo, es lo que se llama ciencia hoy en día. Eso es Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, me enamoré de su trabajo. Es un biólogo inglés y bueno, hay otros, pero él realmente lo agarra bien y lo explica muy bien. Es que habla es que el cerebro no es el que produce la conciencia. Es como, por ejemplo, tu máquina, tu celular, o lo que sea, tu televisor. Si no está bien el aparato, no funciona. Lo mismo con el cerebro. Pero no emite. Tienes que programarlo, mandar un programa de afuera, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y entonces, Rupert Sheldrake, con otros, pero él tiene una teoría que me parece muy bella y muy cierta. No es el único que dice que el cerebro no produce conciencia ni conocimiento, sino que es el aparato necesario, nuestro aparato, para captarlo, digamos.
y que existe en el cosmos, que cada sistema complejo existe afuera y a través de resonancia se afectan y se comunican y se quedan en el cosmos después de la muerte del individuo y la muerte de comunidades y la muerte de todo sistema, ¿no? Se quedan allí. Y eso, bueno, es un poco más complicado de lo que acabo de decir, pero me quedé con esa teoría de Sheldrake. Es que normalmente lo digo en inglés y ahora me estoy... Si quieres decirlo en inglés, lo subtitulamos, no pasa nada. Morphic, what is it? Morphic, no me acuerdo ni la palabra exacta. Morphic resonances and morphic something else, que están en el cosmos. Y eso, bueno, me quedo con su teoría de Sheldrake para explicar los fenómenos que se viven, se experimentan tomando psicodélicos. Son los cantos que cantan los curanderos, los chamanes, si vas a utilizar esa palabra. Sí. Es típico, aunque pienso que no es necesario a todas formas. Por ejemplo, los que te alteran la conciencia con ritmo es el tambor, no es la voz. Pero no estoy segura de eso, porque no he hecho un trabajo comparativo de diferentes. Me enfoqué en lo que le pasó a Randy y a ayahuasca. Bueno, el curandero es el que dirige el ritual, la ceremonia de ayahuasca y que canta. Y el canto es muy poderoso, ¿no? Muy, muy, muy poderoso. Pero, y el curandero ingiere, en ese caso, la ayahuasca, no se queda afuera. Y eso en el estudio científico de los psicodélicos no hacen eso, hacen los científicos, no lo toman. Solamente el voluntario, ¿no? que lo toma, pero el psiquiatra, el doctor no lo toma. Eso no se hace con curanderismo, chamanismo. Lo toma el curandero. Y entonces todos son afectados, pero el curandero sabe cantar y también muchas veces hacer música de otra manera. Y eso es muy poderoso en mi experiencia, pero es lo que dicen la gente sobre esa experiencia. Lo que descubrí, eso fue muy, muy impactante para mí, es que la revolución llamada revolución científica tiene mucho que ver con la exterminación de lo que llamo en el libro chamanismo, ¿no? En Europa. Y eso empezó, como lo dije, cuando el cristianismo devino la religión del Imperio Romano en el siglo IV, final del siglo IV. No fue con Constantino al principio, pero al final ya se hizo así. Y los misterios eleusinos, que duraron casi 2000 años, se cerraron muchas cosas, ¿no? Y eso
eso continuó, pero se hizo más fuerte en ese periodo, porque había guerras de religiones cuando emerge el protestantismo, se entremataron, ¿no? De manera brutal. Y la gente en general decían que eso es el resultado, que hemos perdido la certeza, porque la enseñanza a todo nivel era solamente hecha por la Iglesia, y la Iglesia sabía lo que era cierto y lo que era mentira, era falso, ¿no? Y ahora con los protestantes dicen, tenemos la única verdad católica, tenemos la única verdad, no puede haber dos únicas verdades, ¿no? Y fue brutal, y duró todo el siglo XVI y hasta el final de la Guerra de los 30 años, que terminó en 1648, ¿no? Entonces, el entorno temporal de la emergencia de ese nuevo conocimiento era esas cosas, que las guerras de religiones, y entonces había que encontrar certeza, porque la gente decía, la certeza se ha quebrado, y había que restablecer la certeza, pero restablecerse sobre fundaciones aparte de la religión. Y esa fundación fue una naturaleza vista como mecánica, que era neutra del punto de vista de las religiones. Entonces eso y la erradicación del chamanismo, eso lo descubrí haciendo research, la investigación para el libro, y eso para mí fue muy importante darme cuenta de esto, ¿no? Muy, muy importante. Y la otra cosa que descubrí es lo que llamo the enclosure of the self, el cercamiento del ego, del ser, en la modernidad. Es decir, y muestro que entre los indígenas de la Alta Amazonía, la persona, y eso era verdad en la India, donde viví muchos años, ¿no? y trabajé, es que la persona humana está siempre en relación activa, haciendo, que muchas veces se llaman rituales o ceremonias, con seres no humanos, y un intercambio siempre se intercambia. Es lo que el antropólogo Marcel Mauss francés llamó la economía del don. Y yo digo y él dice que es realmente una economía entre humanos. Y yo digo, no, es entre humanos y otros que humanos, y no humanos. Es decir, la naturaleza y seres desencarnados. Y eso se ve, lo vi en la India, lo vi en la Amazonía. Y eso se corta con la emergencia del capitalismo, que tiene mucho que ver con el acercamiento de las tierras comunes, y también lo que yo llamo, y eso es nuevo, el acercamiento del ser, porque el trabajo devino en una mercancía. Pero para que el trabajo sea una mercancía, debes tenerlo individualmente para poder venderlo. Vender tu trabajo, ser pagado. Pero en comunidades nativas o tradicionales, tú no posees individualmente, exclusivamente tu trabajo. Tú lo debes también a las deidades, los espíritus, los vecinos, la montaña, la tierra, la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho que el ser moderno
está lo que llamé yo cercado, como las tierras que se cercaron. Y eso es bien conocido en la literatura, que eso hizo de la tierra algo pura materia. Se desespiritualizó completamente, los espíritus desaparecieron y ya no hay reciprocidad. Y es lo mismo con tu persona. Cuando lo cercas para poder vender tu trabajo, todas esas relaciones desaparecen. Bueno, hay muchas tecnologías y muchos actos que se puede hacer, ¿no? Y lo sabemos todo. Utilizar menos gasolina o deshacernos de la... bla, bla, bla. Hay tantas cosas. Pero para mí, si eso no es acompañado, todas esas acciones que son necesarias, no digo que no son necesarias, pero no va a ser duradera si no es acompañado de sentirnos parte de y en reciprocidad con, y relacionarnos a lo que nosotros llamamos naturaleza. Pero nosotros somos naturaleza también, pero nos separamos, ¿no? Nosotros somos cultura y la naturaleza está afuera. No, somos eso, y lo que hacemos al cosmos lo hacemos a nosotros, porque somos de y parte del cosmos. Y esa relación, para mí, eso es mi opinión, no puedo convencer a nadie, es que si no es una relación sagrada, no va a durar, no va a perdurar. Porque si es solamente para mejorar nuestra vida, para no padecer de lo que estamos haciendo, no es suficiente. Algo más grande, algo afuera de nosotros, es más grande que nosotros, que yo llamo lo sagrado, ¿no? Y eso se encuentra en todas las culturas, salvo tradicionales, salvo la occidental. Tiene todo que ver, en mi manera de entender, con la naturaleza de la Iglesia romana y de la erradicación del chamanismo, que son juntos, ¿no? Así. También los protestantes. Tengo todo un pasaje sobre lo que hicieron en Escandinavia, que es tan terrible. Los protestantes no son mejor que los católicos.